Bueno, y a esta hora nos enlazamos en este café tecnológico con Isabel de Ávila. Ella es la gerente del dominio.co del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Isabel, gracias por aceptar esta invitación del café tecnológico. Gracias a ti, Jorge Hernán, por invitarme. Muchísimas gracias a todas las empresas que nos están escuchando, que nos van a escuchar con toda esta información tan interesante que quiero contarles y que además que quiero que aprovechen. Isabel, cuando yo estaba en la universidad en los 90, la universidad en donde yo estaba, que era los Andes, era la que administraba el dominio del país. Allá en la Universidad de Ingeniería de Sistemas tenían los códigos y el gobierno había delegado en los que sabían del tema en esa época. Pero bueno, después pasó el tiempo y el Minitic retomó el control y la administración del dominio. Comencemos hablando desde por allá. ¿Cuándo el gobierno colombiano decide tomar control sobre un activo que es tan importante que es el dominio.co? Bueno, la historia es muy importante para entender, como dices tú, todo el contexto histórico, y no solamente histórico, sino también el concepto de dominio.co. Evidentemente, en 1991, la Organización Internacional que encargaba la asignación de dominios asignó el dominio.co en cabeza de tu universidad, la Universidad de los Andes, que durante 18 años hizo un trabajo maravilloso en la gestión y administración del dominio.co. ¿Eso qué significaba? Todas las personas y los usuarios del dominio.co tenían que acceder a la Universidad de los Andes para solicitar y el dominio.co. La Universidad de los Andes se encargaba de comercializar este activo y evidentemente esto hizo que en 18 años pues este bien o este activo del Estado que hoy día es de interés público pues tuviera toda esa ampliación durante ese tiempo. Luego, un pronunciamiento del Consejo de Estado, que además un pronunciamiento muy interesante que los invito a leer en el 2001, generó que evidentemente se empezara a discutir y analizar por qué el dominio.co debía ser administrado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. En su momento, acuérdense que era el Ministerio de Comunicaciones. Hizo todo un análisis, ese pronunciamiento del Consejo de Estado alrededor del Internet y de toda la dinámica virtual que se presentaba en su momento. Estamos hablando hace 20 años, a los que les gusta la historia y les gusta el derecho como a mí, leer ese pronunciamiento es bien interesante porque a pesar de que, como digo, hace 20 años, todo ese análisis y toda esa estructura de conceptos que se definió en esa apuesta, en esa consulta del Consejo de Estado es bastante interesante. Casi que estamos leyendo un documento actual y es bien importante tener claro por qué empezó esa discusión. Y era claro, es un bien del Estado, es un bien de interés público. Está presentar también, así como el Consejo de Estado le da esa, o le afirma, más bien le reafirma esa potestad al Ministerio de Comunicaciones en su momento, y Comunicaciones comienza un proceso de licitación alrededor del 2008 que quedó finalizado en el 2009, en donde toda la gestión y administración del dominio se terceriza totalmente en un tercero, en un privado. Ese privado durante 10 años gestionó y administró el dominio.co para que en el 2020, luego iniciada la vigencia de ese contrato, que era el contrato 019 del 2009, se iniciara un nuevo proceso de licitación. Un tercero gestiona parcialmente uno de los, es porque encabeza el ministerio por primera vez en la historia de Colombia, el dominio.co, la política pública, el posicionamiento del ecosistema y la garantía del servicio está en cabeza del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y la operación de registro que se refiere a la comercialización del dominio y todo lo que eso implica en cabeza de un tercero. Y hubo cambios bastante relevantes. Además de este cambio de modelo, también hubo un cambio en los ingresos que percibe el Estado a través o en razón de la comercialización de este bien de interés público. En cabeza del Estado, con el antiguo contrato, recibía el 7%, alrededor del 7% de los ingresos brutos que se comercializaban por este bien, y hoy día el Estado recibe un 81% de
esos ingresos brutos que recibe el operador de registro, que es obviamente quien se encarga de operar el servicio, la operación de registro del dominio.co en el mundo. Y hay un tema muy... Tenemos unos que para el 2021 el Estado recibirá, o el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, recibirá alrededor de 100.000 millones de pesos, dineros que obviamente se reinvierten para el cierre de la brecha digital en Colombia. Bueno, Isabel, entonces hablemos del dominio como negocio, ya que usted lo está poniendo así en esos números. ¿El activo qué es? Es la posibilidad de que alguien coja un nombre y al final le ponga .co. ¿Eso por qué es atractivo? ¿Por qué la gente haría eso si no es una página, digamos, de Colombia? ¿Cuál es ese gran potencial del que habla el ministerio y el operador? Porque entiendo que esos ingresos de 100.000 millones al año vienen muchísimos desde afuera del país. Así es, Tocó es un activo, es un bien de interés público porque está asignado a Colombia. Es el .co significa Colombia. Lo que pasa es que es tan atractivo este nombre de dominio que las empresas a nivel internacional lo utilizan para, digamos, darle una resonancia a sus nombres de grandes compañías o de emprendimientos, porque a nivel internacional, pues el .co se puede significar company, conexión, cooperación, etcétera. Esto nos genera que el dominio.co sea tan atractivo para las empresas, sea tan atractivo para los negocios en el exterior. Pero además de esto, si vamos a hablarlo como negocio, el dominio.co es el nombre único que tiene cualquier sujeto, o el dominio más bien, hablándolo genéricamente, es el nombre único que exclusivo, que identifica a cualquier sujeto que articula en la red. Por eso es tan importante para un empresario, para un microempresario, para un emprendedor, para cualquier unidad productiva, tener una identificación exclusiva en la red hace que tengas mayor posicionamiento de marca, te generes mayor reconocimiento con los clientes y potenciales clientes, generes un entorno de confianza para tus proveedores y para todas las personas que articulan en la red con ese emprendimiento, con esa empresa, con esa unidad productiva. Y esto que te genera mayores ingresos, nuevas oportunidades de negocios, te genera la expansión de tu producto, de tu servicio, porque evidentemente estás comercializando en la red. Cuando comercializas en la red, pues no tienes fronteras. Entonces, el dominio.co es la herramienta digital que le permite a los empresarios ser mucho más eficientes, ser mucho más productivos, ser mucho más competitivos. Estamos, como lo decía el pronunciamiento del Consejo de Estado en su momento, todo sucede en una dimensión digital. Y como todo está sucediendo en una dimensión digital, tener ese elemento diferenciador te hace mucho más potente, mucho más efectivo, mucho más eficiente. Isabel, por último hablemos del operador, porque usted lo menciona, pero cuando uno busca, es un gran operador en el mundo. Neustar tiene una gran participación de mercado mundialmente, son los que comercializan, digamos, el famoso GoDaddy, tienen en Europa, en Estados Unidos. Yo me imagino que en el contrato está que ellos con su fuerza comercial y con su plan de mercadeo a nivel mundial están ayudando al gobierno colombiano a tener más dominios en el mundo. ¿Cómo es el negocio con ellos? ¿Cómo es el contrato con Neustar para que esto sea, pues, de esas cifras que usted habla de más de 100.000 millones de pesos al año para el Estado colombiano? Bueno, yo hablo con realidades. Entonces, te voy a hablar de cifras porque las cifras son importantes, porque evidentemente lo que generan es confianza en los hechos. El año pasado, solo en 3 meses de operación, le ingresó al Estado colombiano, al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, alrededor de 22.000 millones de pesos por el concepto, por la comercialización del CCTL de DATCO en Colombia y en el mundo, por supuesto. Y en proporción a lo que veníamos recibiendo alrededor de 7.000 millones de pesos anuales con el contrato anterior. En lo que llevamos de este año, de enero a marzo del 2021, llevamos alrededor de 9 millones de dólares de ingresos para el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Perdónenme, 28.000 millones de pesos. Sí, 9 millones de dólares más o menos. O sea que al final el ¿Cierto? Estado... Estoy en lo cierto. Yo Sí, sí, soy más o abogada, menos. entonces me... No, pero bueno, el 80%. Ahora, cuando ese ingreso entra, me imagino que al fondo o alguna cuenta especial del MINTIC, esa plata, ¿en qué la va a destinar el ministerio? Cuando ingresa todo lo que parte, digamos, del dominio.co o hace parte de toda la bolsa del FONTIC y todos esos fondos que ya están establecidos. Hace parte digitales que presenta Colombia, va a fomentar esos grandes proyectos que tiene el Ministerio de Información y Comunicación, actividad con sentido, una transformación digital para la educación en materia digital, alfabetización digital y por supuesto lograr que muchas más regiones, tecnologías de información y comunicaciones para ser evidentemente mucho más competitivas, mucho más activas. Isabel, gracias por aceptar este café tecnológico, unos pocos minutos para hablar de dominio.co y ojalá nos veamos pronto para hablar de otros temas, de lo que está pasando en el MINTIC con este importante negocio del Estado colombiano. Pero claro que sí, Jorge Hernán, muchísimas gracias por esta invitación. A miembros en esta apuesta de dominio.co, porque en la medida en que tenemos muchos más representantes del dominio.co, no solamente en Colombia, sino muchísimas gracias a todos. Gracias, Isabel. Un abrazo.